Hola, Hola, ¿cómo están? ¿Por qué no los veo? Ahí está. Ya, ¿cómo están? bien. Em, ¿cómo están para la prueba del lunes? Bien. ¿Y ya empezaron a estudiar? No. Bueno, hoy día en la ayudantía vamos a hacer ejercicios de todo un poco, bien diversa. Los ejercicios los saqué, varios han estado en pruebas anteriores, incluso creo que hay uno de un examen. Y cualquier duda que tengan me la envían con los ejercicios, sobre todo quedaron unos sin resolver la ayudantía pasada. Así que si los resuelven y tienen alguna pregunta, me envían un mail nomás. Ya, apretamos el tiro con el primero, no sin tiempo. Ahí está. El primero dice, la siguiente figura muestra las rutas aéreas de las rutas de una línea aérea internacional que une 5 ciudades. Una línea que une dos ciudades indica que existe un vuelo directo entre ellas. Entonces, la información se puede representar mediante una matriz A dada por, ahí están las especificaciones, y entonces tenemos que determinar la matriz A, luego calcular A cuadrado y comprobar que cada entrada de A cuadrado representa el número de rutas con escalas entre la ciudad I y J. Entonces, ¿cómo creamos primero la matriz? Es de lo que nos dice. ¿De cuánto va a ser la matriz? ¿Cuántas son las dimensiones? 5 por 5. Claro, 5 por 5, porque cada entrada, al final lo que vamos a poner es si tiene o no tiene conexión directa entre esas ciudades. O sea, vamos a hacer una matriz que va a tener A, B, C, D y E. Luego A, B, C, D. O sea, acá la tenemos que llenar según las especificaciones. 1, si hay vuelo directo entre las ciudades I y J, y 0 si no hay vuelo directo entre las ciudades I y J. Entonces acá lo importante es que hay que tomar ciertos supuestos. Por ejemplo, que pueden parecer obvios, pero no siempre son tan obvios, entonces siempre es mejor escribirlo. Por ejemplo, ¿hay vuelo entre A y A? ¿Va a ser 0 o va a ser 1? Cero. Yo también le consideré 0, pero si dan una buena explicación podría ser 1, no sé. Y de hecho funcionaría igual. Entonces, escribimos los supuestos, por ejemplo, consideramos que no hay vuelo que salga y entre en una misma ciudad, porque por contexto es lógico. Y eso lo pueden escribir en la prueba, ¿vale? Entonces, acá va a ir 0. ¿A y B tiene vuelo directo? Sí. AC, sí. AD, sí. AE, no. BA, sí. BB no. BC, no. BD, sí. Y BE, no. Ahí también se podría prestar a confusión. Ahora, si está de B a E, significa que pasa por D. Por la muestra espacial más que nada, porque si yo pusiera en línea recta A, C y E, podría darse lo mismo.
¿vale? Pero también lo podrían poner como un sub. Todo lo que piensen que se puede dar interpretación, mejor lo escriben como la explicación. C y A, sí. C y B, no. C no. C, D, sí. C, E, sí. Me dicen si me equivoco en alguna. D, A, sí. D, B, sí. D, C, sí. D, D, no. Y D, E, sí. Y después la E tiene con C y con D. C ahí ya está la letra A. Escribir la matriz. Ahora tenemos que calcular A cuadrado, o sea, multiplicarlo por sí misma. Hay varias personas en la lista de espera, sala de espera, no sé cómo se dice, Ya. para entrar a la clase. Ok, ahí la admití. Gracias. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Estoy copiando la misma al lado solamente. Media chueca. Pero para guiarme la multiplicación. Ya, entonces multiplicamos esta. Y nos va a dar, esta sería A, ¿verdad? Y esta sería A cuadrado. Y A cuadrado va a ser la primera coordenada, la primera fila por la primera columna, o sea 3. La primera fila por la segunda columna, ahí va a dar 0 por 1, 1 por 0, 1 por 0, 1 por 1, 0 por 0, o sea 1. Y así con la multiplicación, hacemos toda la multiplicación. ¿Vale? Yo la tengo hecha, así que la voy a copiar. Me equivoqué. Pues si tienen dudas en la multiplicación me dicen para que la vayamos haciendo más en detalle. Una pregunta. Entonces la multiplicación era una fila por la otra columna, ¿no? Claro. Ponte, acá quedé en, voy a borrar un número. Ahí está. Ya, tercera fila, quinta columna. Va, cuarta fila, quinta columna, el que me falta acá. Entonces, cuarta fila, quinta columna. Bien, va a ser Ya, esta fila por esta columna. Se va a quedar 1 por 0, 1 por 0, después 1 por 1, 0 por 1 y 1 por 0. Se va a quedar solamente 1. Y al final la última fila va a ser la fila de la E por cada una de las columnas. Entonces, la primera va a ser 0 por 0, 0 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 0 por 0. ¿Sí? ya, perfecto. Ya entendí. Gracias. Eh, el siguiente entonces, la columna del 6 y el 3, con esta fila, va a dar 1, después 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, sí. La siguiente 1 y la siguiente 2, porque son iguales. ¿Vale? Entonces ahí queda A cuadrado y nos dice que esto representa el número de rutas que contiene una escala. Entonces veamos, por ejemplo, entre A y A dice que hay 3. ¿Puedo ir de A a A de 3 maneras con una escala? Claro. De A a C, de C a A. Después de A a D y de D a A. Ahí tengo una escala. De A a B y de B a A. Y ahí están las 3 con escala. Ahí no hay ninguna otra forma porque si no tendría que pasar por 2 ciudades. ¿Entienden? Si tomamos una cualquiera, por ejemplo, esta es A, B, C, A, B, C, D. Va a C con D. Dice que tiene 2. C con D
Puedo pasar por E, C de E y tendría una escala, y C a D y tendría una escala. Las únicas dos formas se cumple. Y ahí tendré que comprobarle por cada uno y se van a dar cuenta que A cuadrado representa todo el número de rutas que tiene una sola escala entre I y J. ¿Bien? ¿Cómo determinaste eso? Disculpa, no entendí. El, Lo último, cuando tú dijiste que representa el número de escalas. claro, ponte, si vamos mirando de uno a uno, por ejemplo, A con A, Ujú. hay tres posibilidades donde puede ir de A con una sola escala, que es Claro, decir, C a que D, eso está justo en la diagonal. A, Que eso está justo en la diagonal. claro. Por ejemplo, A con B tiene solamente una posibilidad de ir de A a B con una escala, exactamente una escala, ni más ni menos. Entonces, la única opción que tiene es pasar por D e ir a B, y ahí tendría una escala. Porque si va a C, no puede ir a B directo. Tendría que pasar por D y ahí ya serían dos escalas. Entonces, una sola. ¿Me cacháis? Ya. Y Pero, por ejemplo, el C, por ejemplo, ahí también pasaría lo mismo. Cuando tú miras la fila que tiene el C. la fila que tiene el C, claro, el C con A, hay una sola forma que puede ir con una escala, que es ir a D. Porque la otra opción que tiene es ir directo a A, que sería cero escala, o ir a E, pero de E a A va a tener que pasar por lo menos por D, o por C de nuevo. Claro. Serían dos escalas. Se tiene Ah, solamente una, se cumple. C con B, también lo mismo. C con B puede pasar por A o puede pasar por D, que son las dos opciones que tiene una sola escala. ya. Gracias. Y así con todas. Si las comprueban con todas, se va a cumplir para todas las entradas. Eh, Vamos al otro entonces. Sea A una matriz de n por n, los reales, no nula, tal que a cuadrado es igual a 4a. Encuentre a al cubo y a la cuarta en términos de a. ¿Cuánto sería a al cubo? Si a cuadrado es igual a 4a. 16 a cuadrado. Oh. Ah, no. Casi, sí. Lo que sabemos es cuánto vale a cuadrado. Entonces, tratamos de ponerlo en términos de a cuadrado, y a al cubo lo podemos escribir como a cuadrado por a, ¿verdad? Y a cuadrado es 4a. Entonces a cuadrado lo podemos reemplazar por 4a. Y va a quedar 4a por a, ¿verdad? Se va a quedar 4a cuadrado. Pero sabemos que a cuadrado vale 4a. Entonces volvemos a reemplazar y va a quedar 4 por 4a. Y eso va a dar 16a. Así de simple. El a la cuarta, lo mismo prácticamente, el mismo procedimiento. A la cuarta lo podemos escribir como a cuadrado por a cuadrado. O a cuadrado al cuadrado, como quieran escribirlo. Y a cuadrado vale 4a. Entonces va a quedar 4a por 4a. Y eso es 16a cuadrado. Y sabemos que a cuadrado es 4a, lo volvemos a reemplazar. Se va a quedar 16 por 4 a cuadrado. Y 16 por 4 es 64. Digo que No es cuadrado el último. sí, sin cuadrado. Eso. 64a. Y ahí hay un por que no se ve.
Entonces ahí están escritos a al cubo y a la cuarta en términos de a. Vamos a la b. Y nos piden determinar para qué k, perteneciente a los reales, se cumple esa igualdad. Entonces tenemos, yo creo que me cabe acá, que k por a más i, la inversa de eso, es igual a al cubo menos a más la identidad. Échale. Ahí sí, casi rechacé al que estaba entrando. Y sabemos que a al cubo es 16a, por lo que habíamos calculado antes. Entonces lo podemos sacar desde ahí. Poner k por a más la identidad, la inversa de eso. Y esto es 16a menos a más la identidad. Ahí va a quedar 15a, hacer esto igual a 15a más la identidad. ¿Qué podemos hacer ahora para poder despejar k? Aplicar la inversa. Sí, podríamos aplicar la inversa. Pero cuando estamos trabajando con matrices no es tan fácil como llegar y aplicar la inversa para sacar ese menos 1. Porque tendríamos que comprobar que este lado tiene inversa. Y eso no lo sabemos. ¿Sí? No podemos llegar y asumir que la expresión de la derecha tiene inversa para aplicarle la inversa. Pero entonces multiplica por k más 1. Todo eso, pero sin inversa. Por la derecha. Claro. Por la izquierda. Podemos Por multiplicar. cualquiera de los lados. Sí, por cualquiera de los dos lados, claro. Podemos multiplicar por este término sin la inversa para que al multiplicarse con la inversa del término se anulen, o sea, quede la identidad. Porque recuerden que la inversa de una matriz por sí misma da la identidad. ¿Ya? Pero ojo con llegar y aplicar la inversa cuando no tenemos la seguridad de que exista la inversa de un término. O no nos digan, por ejemplo, si acá no nos dicen que A tiene inversa. Así que tampoco podríamos multiplicar por la inversa de A. No, pero como k más 1 sí dice que es invertible, porque está la menos 1, entonces se puede multiplicar por k más 1, ¿no? Claro, Más si nos están diciendo acá que KA más la inversa, más la identidad, están a la inversa, asumimos que ese término es invertible, porque si no, no tendría ni pies ni cabeza la igualdad. ¿Entiendes? Pero si no nos dicen explícitamente, no los podemos llegar y asumir. Ya. Entonces multiplicamos por el término, a la izquierda nos queda la identidad, y a la derecha nos queda 15a más la identidad por k por a más i. Ya, acá multiplicamos término a término y nos va a quedar 15a por ka, sería 15k por a cuadrado. Recuerden que k es un escalar, no es una matriz. Más k por a más 15a más la identidad. Entonces, si esta está sumando igual que una ecuación, la mandamos restando hacia el otro lado. I más i es vacío. Si a una matriz la restamos por sí misma, nos queda una matriz vacía. Y acá va a quedar 15k a cuadrado más, y acá podemos factorizar por a.
O sea, al fin, más que factorizar, es sumar las matrices, porque K es un escalar. Se nos queda K más 15 por A. ¿Y qué más podemos hacer acá? Ahí podemos cambiar el A cuadrado por 4A. Acá conocíamos el valor de A cuadrado, entonces lo reemplazamos por 4A y queda 4 por 15 son 60. 60, voy a poner acá. A cuadrado igual a 4A. 60K por A. Más K más 15 por A. Y si acá sumamos estas dos, va a quedar vacío igual 60K más K son 61K más 15 por A. Y acá como obtenemos... Pero ahí ¿sí? no aplica prioridad de operaciones con el K más 15 por A, que eso debería ir primero que la suma, ¿Cómo? que no tiene que aplicar el tema de la prioridad de operaciones y tendríamos que hacer primero la multiplicación del K por A, o sea, del K más 15 por A y después sumarlo. Sí, pero lo que estamos haciendo es sumar las matrices. Entonces estoy sumando lo que tiene esta matriz, que ese 60 es un número, va sumándole esta otra matriz. Ya, y el A queda afuera. Número, Esa es claro. como se habría Ya, factorizado A. perfecto. Claro, es como factorizar por A. Ya no había cacho eso. Gracias. Sí, y ahí se suman. Y ahora necesitamos saber cuánto es K desde acá. Hay un supuesto importante que nos dice la instrucción. Dice que A es una matriz de n por n en los reales no nula. Ahí lo que podríamos hacer es el 61K más 15 igualarlo a 0, ¿no? Claro, precisamente por lo que nos dice la instrucción, que A es no nula. Entonces ya sabemos que A es distinto a vacío. Sabemos que A es distinto a vacío. Y si A es distinto a vacío, entonces el escalar que está multiplicando A tiene que ser 0 para que dé matriz vacía. Entonces esto va a implicar que 61K más 15 tiene que ser igual a 0. Y de acá solamente despejamos K, se va a quedar K igual a menos 15 sobre 61. Ahí queda. Entonces, esa información nos daba en la misma instrucción, porque si no, podrían haberse cumplido cualquiera de las dos opciones, que A fuera vacío o que el de adentro fuera igual a 0. Y si A era vacío, K podía ser cualquier real. Tendría que haber puesto las dos opciones. Yo no entendí algo que se me olvidó. Cuando multiplicaste por K, A más I a la que está elevado a menos 1, ¿por qué te da la identidad? Que no me acuerdo esa propiedad. Porque esa es la que escribí acá. Una matriz cualquiera multiplicado por su inversa siempre da la identidad. Ah, ya, perfecto. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a leer otro. Este es un poco largo, así que yo creo que lo voy a tener que borrar. Voy a seguir escribiendo. ¿Lo podéis devolver un segundo, por favor? Dime. Listo. Muchas gracias. Ah, ok. El 3. Sean A y B matrices cuadradas de 3 por 3 invertibles. Si B se obtiene de A intercambiando la fila 2 y la fila 3, luego multiplicando la fila 2 por 1/3 y finalmente sumándola a la fila
sumándole a la fila 3 la fila 1 multiplicada por menos 2. Si A a la menos 1, o sea, la inversa de A, es esa matriz, determine la inversa de B. Entonces, sabemos cuál es la inversa de A y sabemos cómo obtener B desde A. Entonces, y tenemos la inversa de A. Al final, lo que tenemos que hacer es encontrar A para luego encontrar B, para luego encontrar B a la menos 1. ¿Sí? Entonces, primero la inversa de A. O sea, de la matriz que nos dan. ¿Cómo obtenemos la inversa de una matriz? Ay, son 0. No se puede hacer con Gauss, ¿verdad? ¿Con? Con Gauss no lo puedo hacer todavía, no sé. Poniendo la identidad al lado. Sí, porque a veces sería más fácil que estar dividiendo por bloques, uno por uno. Sí, claro. Hagámoslo así. Entonces, pegamos la identidad. 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y tenemos que hacer Gauss-Jordan en la matriz de la izquierda para llegar a la identidad. Y la matriz que queda al lado derecho va a ser la matriz invertida. Entonces aquí aplicamos las operaciones de fila. Una pregunta, aunque ese método no lo vimos con la profe, igual se puede utilizar, ¿no? ¿O sí? ¿No lo vieron? Con la profesora no lo hizo nunca, pero... ¿Y cómo no se sé los si- enseñó? ¿Cómo? ¿Cómo se los enseñó? ¿Por los cofactores? No, lo dividía por cuadrantes y lo... Yo vi un temario de otra sección ¿Ya? y no salía Gauss-Jordan. Sí. ¿Cómo? Pero Gauss-Jordan es de explicar las matrices, no lo del inverso. Y es operaciones elementales, según yo. Claro, son las operaciones elementales para escalar la matriz. Son esas que hacemos por ejemplo, menos 1, acá podríamos hacer menos 1 la fila 1 más la fila 2 más la fila 3 para eliminar este 0, eso es Gauss. Gauss se le llama cuando se escala la matriz hacia abajo y Gauss-Jordan cuando la escala hacia los dos lados. Deja Claro. ceros. Pero la cosa es que la profesora siempre lo hacía era con cuadrantes solamente por bloques. Nunca lo hizo así. Pero la Yo inversa. sé- Claro, lo inverso. Eso sí, la Lucía mandó también el temario de otro curso y salía Gauss. Entonces, no sé. Que la cosa es que la Yo no profesora... fui. Fui yo. Entonces lo mandó... Ah, John Jairo, tú. Sí. No sé, Pero entonces... Gauss tiene que entrar sí o sí, pero porque el escalamiento de las matrices es lo que hemos visto casi desde el principio. Por La ejemplo, cosa es que la profesora parece que dijo los temarios en la clase, pero no los mandó por mail, entonces igual estamos medio confundidos. ayer no lo he visto. Ah, pero las clases están grabadas arriba. Yo no he visto el temario escrito, me refiero así como detallado. Me dijo que le hiciera de todo nomás. Ya, perfecto. Muy especificado. Pero es cierto, si la prueba tiene que Claro. entrar todo lo que habían visto por lo menos hasta el miércoles. Pero, por ejemplo, si vimos operaciones elementales, ¿tú dirías que se puede utilizar para sacar la inversa? Sí, yo creo que sí. Ah, ok. Para mí, sí, o sea, si quieres pregúntale mañana, mañana tienen con la profe, para que estén seguros, pero en mi... Mañana es Ya feriado. es feriado. Ah, cierto, Mañana no hay clase. cierto, pero en mi experiencia siempre que lo haga, que en la instrucción no diga que lo tienen que hacer con cierto método, pueden usar el otro método también. Ah, vale. Eso es lo que quería saber. Gracias. De hecho, para las matrices de 3, lo pueden hacer con fórmula también, como la matriz de 2.
yo no me la sé de memoria, la verdad, pero me acuerdo que se repetían las dos filas de arriba y había una fórmula para hacerla. O Para lo, la mitad, o lo pueden hacer con los cofactores. claro. Para mí esta es la forma más fácil porque las otras hay que aprendérselas de memoria y esta es la forma más lógica. Entonces es aprenderse la lógica y no de Y memoria. utilizar las operaciones elementales, que es lo principal en matrices. Claro. Entonces vamos a leer esta forma para los que no la conocían. Y acá empezamos a ocupar operaciones elementales para escalar la matriz hacia los dos lados, que eso sería Gauss-Jordan. Entonces, hagamos en esta menos fila 1, le voy a ir haciendo de una operación a una, para no saltar pasos. Menos fila 1 más fila 3. Entonces la fila 1 queda igual. 0, 0. La fila 2 queda igual. Y la fila 3 le vamos a sumar menos fila 1. O sea, menos 1 por fila 1. Va a quedar menos 1 más 1, 0. Acá va a quedar menos 1 por menos 1 más 0, o sea, 1. Menos 1, menos 2. Menos 1 más 0, menos 1, 0 y 1. Llegó alguien atrasado. Ahí está. Acá podemos intercambiar fila 2 por fila 3. Las voy a ocupar todas. Fila 2 la vamos a intercambiar por la fila 3. Es bueno que en la prueba pongan la operación que van a hacer, sobre todo si hacen más de una al mismo tiempo. Porque si se llegan a equivocar en un número, por lo menos van a tener puntaje por procedimiento. Y muchas veces es fácil equivocarse en un índice, en un solo número de la matriz. ¿Sabes que la profesora cuando hace el escalonamiento, ella coloca como F1, 2 y en paréntesis el número que lo multiplica para sumar, por ejemplo? Son Es, dos notaciones. Pueden es lo anotarlo. mismo si, por ejemplo, lo notas igual que tú. Sí, lo mismo. Ah, vale. Mi notación, para la Ujú. otra es igual. El segundo número, el que recibe la operación. Claro. Sí, yo también utilizo esa notación, lo que pasa es que la profesora utilizaba la otra y yo creía que solamente se podía utilizar la de ella. No, la otra es más formal, la verdad, más bonita. Como más simplificada, pero igual tiende más a confundirse uno. Bueno, yo porque estoy acostumbrado a la otra, igual. A esto, pues. Sí, pueden ocupar cualquiera de las dos notaciones, da igual. Lo que sí, si les escriben, tienen que conocer la otra notación, porque por ejemplo, este mismo ejercicio lo podrían haber escrito con la notación de las operaciones solamente, y no con palabras completas. Entonces tienen que saber qué significan. Claro. Ya, entonces voy a hacer menos 2 la fila 2, más la fila 3 para eliminar el 2 de ahí. 1, menos 1, 1. 1, 0, 0, 0, 1, menos 2, menos 1, 0, 1. 0, menos 2, 0, menos 4 más 1, menos 3. No, 4 más 1, 5. Menos 2 por menos 1 es 2. Acá es 0. Y acá es menos 2 más 0, menos 2. Ahora este 5 de acá no tenemos mucha opción, hay que multiplicar por un quinto. Entonces fila 3 por un quinto. Ya voy a voy a escribir el resultado. Bueno, después la otra me la salto. Por un quinto va a quedar 1 menos 1, 1,
1, 0, 0, 0, 1, menos 2, menos 1, 0, 1 y 0, 0, 1, 2 quintos, 1 quinto y menos 2 quintos. ¿No? Sí. Cae uno más, yo creo. De acá podemos, serían, las voy a hacer todas de una vez para que vean la hoja, ¿vale? Entonces sería menos, no, 2 por fila 3 más fila 2, para eliminar con este 1, ese menos 2 de ahí. Después puedo hacer menos fila 2 más fila 1, voy a eliminar con ese 1, perdón, se me fue a cualquier parte. Ahí sí. Ya. Menos menos 1, fila 3, más la de arriba, más fila 1, para eliminar el 1 final, el 1 que está en la tercera columna. Y después menos fila 2, más fila 1, para eliminar el 1, el menos 1. Acá tendría que ser positivo, ¿cierto? Para eliminar ese 1 de ahí, y ahí nos va a quedar la identidad. O sea, aplicamos estas tres operaciones, y acá va a quedar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y al otro lado, 2 quintos, 1 quinto, 3 quintos, menos 1 quinto, 2 quintos, 1 quinto, 2 quintos, 1 quinto y menos 2 quintos. Yo ya lo había hecho, por eso lo escribí en texto. Entonces, tenemos esa matriz y esa matriz va a ser A. Y ahora que tenemos A, voy a borrar las cosas ya, igual después se las mando. Ahora que tenemos A, que es, si factorizo por 1 quinto, porque todos están multiplicados por 1 quinto, va a ser A igual a 1 quinto por la matriz 2, 1, 3, menos 1, 2, 1, 2, 1, menos 2. De acá tenemos que ir a la instrucción para construir B. Entonces B nos dice que se construye desde A, cambiando la fila 2, fila 2 por la fila 3. Luego multiplicando la fila 2 por 1/3. Fila 2 por 1/3. Después, sumándole a la fila 3, la fila 1 multiplicada por menos 2. O sea, menos 2 fila 1 más fila 3. ¿Sí? Esas son las tres operaciones que se necesitan. Entonces, si tenemos ahí A, aplicamos la primera. Cambiar fila 2 por fila 3. 1 quinto, 2, 1, 3, 2, 1, menos 2, y menos 1, 2, 1. ¿Verdad? Aplicamos la segunda. Fila 2 por 1/3. Se nos va a quedar 2, 1, 3, 2, 1, menos 2, y la fila 2. Y vamos a multiplicar la fila 3. ¿Qué onda? 2/3, 1/3, son 3. Y menos 2/3. Y la fila 3 queda igual, 1, 2, 1.
Y finalmente, la fila 1 por menos 2 se la sumamos a la fila 3. O sea, vamos a tener fila 1 por menos 2. La única que va a cambiar es la fila 3. 2 tercios, 1 tercio, menos 2 tercios. Menos 2 por 2, menos 4, menos 1, menos 5. Menos 2 por 1, más 2, 0. Menos 2 por 3, menos 6, más 1, menos 5. Esta sería la matriz B. Y ahora que tenemos B, podemos calcular B menos 1. Se lo calculamos de la misma forma. No voy a hacer todo el cálculo porque si no, no voy a alcanzar a ver los otros ejercicios. Pero les escribo el resultado. Entonces, esta matriz, esta era un 5, perdón. A esa matriz le sacamos la inversa y va a quedar que B no lo he calculado. Tendría que sacarlo. Ya, pero le escribo el resultado mejor o si no nos vamos a demorar mucho en este ejercicio, ¿vale? Para poder ver los otros. ¿Pero hay alguna pregunta? Porque es el mismo procedimiento que hicimos con la A. Eso. Entonces hagamos el otro. Lo importante acá era reconocer bien las operaciones elementales y poder llegar a B. Calcular, ya le aplicamos la inversa A y ahora vamos a hacer lo mismo con la B. Sí, pasemos al siguiente. Dado el sistema que nos entregan ahí, determine las condiciones de A para que el sistema tenga solución única. Hagamos un resumen. ¿Cuándo tiene solución única? Cuando el rango de A es igual al rango de B y es igual al número de variables. Claro. Entonces, por ejemplo, este problema tiene 3 variables, X, Y y Z. Entonces, el rango máximo que va a tener es 3. ¿Vale? Tenemos 3 ecuaciones, así que podemos llegar a eso. El rango máximo es 3. Entonces, al final, cuando la matriz, el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz extendida, entonces tiene solución única. Única. Si es menor, si el rango de A es menor al rango de A extendida, ¿qué tendría? Si es menor, tiene infinitas soluciones. Claro, tendría infinitas soluciones. Y la otra opción es que no tenga solución porque es incompatible. Claro. ¿Sí? Que sería como una indeterminación cuando es la matriz A tiene una fila nula y la B tiene un número o una variable. Sí, pero no lo podemos ver directo con el rango, por eso no lo escribo acá. Claro. Entonces escribamos esta matriz, va a ser la primera ecuación, vamos a tener los X, que va a ser A, luego la Y, 2A cuadrado menos 8, y la Z, menos 2. Y sus resultados, 3, o sea, la igualdad. Entonces, AX, 0Y, y AZ es igual a 1, y AX, 0Y, 1Z es igual a 1. Entonces, ¿cómo determinamos acá que tenga solución única?
Escalonando. 0, Y como tenemos puras A al principio, podemos usar esa A para eliminar los ceros de abajo. claro, utilizarla. Sería más conveniente hacerlo al revés, quizás. Sí, utilizar la última. Para que quede. Para que no nos quede tan lleno de A, toda la matriz, y sería difícil ver las condiciones. ¿Se entiende? Entonces vamos a hacer menos fila 3 más fila 2 y menos fila 3 más fila 1. ¿Vale? Entonces fila 1 va a quedar 0, acá va a quedar 2a cuadrado menos 8. ¿Ese era un menos 2? Sí. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. Y menos 1 más 3, 2. Va a quedar menos a más a, 0. 0 menos 0, 0. Y menos 1 más a menos 1. Y menos 1 más 1, 0. Y la última queda igual. A, 0, 1, 1. Y ahí permutar la tercera fila con la primera, ¿no? Para que quede como si estuviese escalonada. ¿Ya? Y- Las voy a cambiar todas. Voy a poner la fila 1, las voy a cambiar. Fila 1 con fila 3 y fila 2 con fila 3. Así queda ordenada. A, 0, 1, 1. Luego 0, 2a cuadrado menos 8 menos 3. 2, 0, 0, a menos 1, 0. Ya. De la última nos damos al tiro cuenta que si a vale 1, ¿qué pasaría? Se cancela la fila de abajo. Claro. Se cancela la fila de abajo, por tanto tendría infinitas soluciones porque quedarían solo ceros. Claro. Entonces, para que no tenga infinitas soluciones, A tiene que ser distinto de 1. Y ahí ya quedaría, porque las otras no se cancelan porque siempre tienen números. Ya, pero ¿qué pasa si A vale 0? Queda 1. Igual se cancela con la de arriba. Claro, porque acá tenemos una que es pivote. Entonces, si Sí. ese vale 0, nos quedaría esta columna sin ningún pivote. Se podríamos O anular. seguir escalonando. También se puede seguir escalonando más y llegar a una con puras variables, ¿no? Como una con puras variables. Que tengas puras A en cada uno de los ítems de la matriz. ¿Cachai? Pero acá no tenemos cómo eliminar ese menos 3. Le sumarías la segunda. Solamente para que quede con dependiendo de A. Sumarle la tercera, Sí, pero igual sería como lo mismo. sí, quedamos donde mismo. Sí. Pero igual se puede analizar de ahí los números. Claro. Entonces tenemos que quedar con A no puede ser 1. Esta, sabemos que A tampoco puede ser 0. ¿Alguna otra condición? ¿Ven alguna otra condición? ¿Qué pasa si A vale 2? Sí, 2. O menos 2. Si este término de acá vale 0, nos va a quedar una columna de ceros, que es lo mismo. Vamos a quedar esta columna sin pivote. Claro. Entonces, esta fila con esta fila podrían anular. Entonces, la otra condición
que 2a² menos 8 no puede ser 0. Y eso nos da que 2a² no puede ser 8. O sea que a² no puede ser 4. O sea que a no puede ser más o menos 2. Stephanie, disculpa por estar tan perdido, pero ¿podías explicar más o menos la lógica? Porque yo no estoy entendiendo, no me acuerdo de ¿cómo se llama? ¿Por qué si quedan 0, 0, quedan infinitas, pero rápido? O sea, Mira, la Sí, yo matriz, tampoco. para que tenga, por ejemplo, esta que es de 3×3, que es la que estamos viendo. Para que tenga solución única, tenemos que quedar con una matriz tipo, no necesariamente un 1, voy a poner una letra mejor, voy a poner una B. B, no sé, X, da lo mismo, un número. Estos son números, ¿vale? Y nos tienen que quedar 3 líneas que sean distintas de 0. Porque si nos queda una línea igual a 0, no entiendo por qué me pasa eso cada vez que corro rápido. Déjame escribir acá abajo que tengo más espacio. Si nos queda, por ejemplo, algo lleno de números, ¿vale? Y acá, 0, 0, 0 por X y Z igual a lo que sea, pero abajo un 0, ¿vale? Nos va a quedar una ecuación, esta última, nos van a quedar solamente 2 ecuaciones válidas y esta última va a dar que 0x más 0y más 0z igual a 0. De estas dos de arriba vamos a tener un pivote acá y un pivote acá que nos van a dar las condiciones para x e y. Pero z va a poder tener cualquier valor. ¿Vale? Si lo vemos en el ejemplo, en la que estamos haciendo. O sea, para que tenga única solución, ningún pivote tiene que ser 0, ¿no? Claro. Tenemos que quedar con 3. Si esto lo convertimos a ecuación, va a quedar. Ahora lo estoy escribiendo. A00, A00, 0, 2a² menos 8, 0, a menos 1, menos 3, menos 1, estoy copiando la de arriba. 1. 1, 1, 2, 0. No era lo que quería escribir. Esto por X y Z igual a 1, 2, 0. Que es lo mismo que está escrito arriba, pero de la forma extendida, o sea, de la forma detallada, con las variables, y de acá si la sacamos hacia las ecuaciones, multiplicamos, va a quedar a por x más 0y más z igual a 1, la primera ecuación de la primera línea. Después, 0x más 2a² menos 8 menos 3y igual a 2. Después 0 por x, 0 por y, más a menos 1, z, igual a 0. ¿Vale? Entonces, si a vale 1, va a quedar x más z igual a 1. Menos 6 y menos 3z igual a 2. Y 0z igual a 0. Entonces, de esta ecuación lo que concluimos es que z es un parámetro cualquiera, un valor t. Y con esto podemos despejar arriba que y va a ser igual a 2 más 3t partido menos 6, si despejamos desde ahí.
Y acá, que x va a ser igual a 1 menos t. Es decir, tenemos infinitas soluciones. Y eso es porque esta línea de abajo se eliminó. Quedaron solo ceros y da lo mismo que valor tenga z, esto siempre se va a cumplir. Porque están multiplicados por 0 y igualado a 0. O sea, no me importa el valor que tenga z porque va a estar multiplicado por 0. Entonces siempre se va a cumplir. Esta ecuación de aquí siempre se cumple, independiente del valor de z. Y es por eso que si se va una de las filas y me quedan menos filas que columnas, voy a tener infinitas soluciones. Siempre que sea consistente. Y es porque también porque z puede tener cualquier valor, entonces la ecuación de arriba puede haber cualquier número entonces en el Sí. z. Eso. Y eso es lo que Ah, se ya. llama una variable libre, que lo que vimos la semana pasada. Una Ya, perfecto, gracias, te pasaste. variable libre es la que queda sin pivote. Entonces puede tener cualquier valor y va a tener infinitas soluciones. Ahora, si A es distinto de 1, como le pusimos arriba, va a quedar va a quedar un valor acá. Por ejemplo, queda 3, no sé, da lo mismo. Si acá me queda 3, z no puede tener cualquier valor, porque si z vale 2, esto no se cumple. Va a dar 6 igual a 0. Z tiene que ser sí o sí igual a 0. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo con cualquier número. Ahí es directo de verlo. Por ejemplo, en el X no es tan directo de verlo, pero lo podéis ver con las columnas. Porque tengo un solo pivote acá. Este pivote no puede ser 0, porque se elimina esta fila, o sea, se elimina esta columna. Y X va a poder tomar cualquier valor. Y acá, si este da 0, acá no voy a tener pivote. Entonces, la variable de esa columna, Y, va a poder tomar cualquier valor y sería una variable libre. Ya, perfecto. Y en cualquiera de esas opciones van a ser infinitas soluciones. Ahora, la otra opción, para que no tenga solución única, es que no tenga solución. Otra vez. ¿Y cuándo no tiene solución? Cuando tenemos... ¿Por qué no se borró? Cuando, por ejemplo, tenemos una fila, acá en vez de tener esto, tengo una fila llena de ceros y acá un número. Ahí la matriz es incompatible. Entonces, si nos preguntan cuándo sería incompatible, cuando esta fila me dé 0. Por ejemplo, si acá tuviera una A y acá tengo un 2, si A es igual a 0, la matriz sería incompatible. ¿Por qué? Porque va a quedar una fila de ceros acá y va a quedar 0x más 0y más 0z igual a 2. Y eso es imposible que pase. Posible. Independiente del valor de x y z, va a dar 0 igual a 2. Entonces ahí es incompatible. Entonces lo que tenemos que probar es que ninguna de esas dos cosas pase, que no tenga infinitas soluciones y que tampoco sea incompatible, y ahí va a tener solución única. O sea, si tiene 3 filas, tiene que tener 3 pivotes y ser compatible. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ahí, tengan cuidado. Te Otra pasaste. cosa que puede pasar en la prueba, por ejemplo, que les pongan 4 filas y una se va a 0 y le dicen, muchas veces ha pasado y dicen, tiene infinitas soluciones porque la fila se fue a 0. Pero tenía 3 variables y tenía 4 columnas. Tenía 4 columnas, 3 columnas y 4 filas. Entonces, que se vaya una, van a quedar 3 filas. Es normal que se vaya una, porque ahí va a quedar de 3 por 3. Es cuando quedan menos filas que columnas, que es cuando que tiene infinitas soluciones. ¿Vale? Entonces acá teníamos que ver eso, que todas queden con pivote y que sea compatible. Acá nunca nos va a dar incompatible porque la única fila resultado que tenemos 0 es la última. O sea, no, mentira. Me expresé mal. La única fila resultado que tenemos 0 es la última, entonces nos tenemos que fijar en las otras dos. Y las otras dos tienen números en las filas aún. Entonces no pueden dar 0. No pueden dar todas 0. ¿Sí? Porque acá no tengo ninguna que dependa de A. Entonces esto va a ser compatible
Y tenemos que fijarnos que no tenga infinitas soluciones, o sea que ninguno de los pivotes sea 0, que ninguna fila se me haga 0. Y de ahí sacamos que A no puede ser 1 por esta de acá, A no puede ser 0 por la de arriba, y de la del medio que A no puede ser ni 2 ni menos 2. ¿Vale? Cumpliéndose esas condiciones, o sea, la respuesta escrita bonita, A pertenece a los reales, no sé si tan bonita, pero ya, menos el conjunto de 1, 0, 2 y menos 1. Todavía la pueden escribir más bonita, pero bueno. Y esa sería la respuesta. La pueden escribir con palabras, da lo mismo. ¿Alguna otra pregunta acá? ¿Por qué era menos uno que pusiste al ¿Cómo? final? ¿Es un menos uno o un menos dos el último? Es un menos 1, pero era un menos 2. Me equivoqué. Sí. Entonces, vamos a esta que es parecida a lo que hicimos la semana pasada. Y la última no la vamos a alcanzar a hacer, pero se las voy a decir así antes de la otra. Acá, después cuando la hagan, si tienen preguntas, me mandan un mail nomás. Acá, fíjense que las propiedades trigonométricas, ¿vale? Con propiedades trigonométricas les va a dar el tiro. Parecido a lo que hicimos en la ayudantía, la primera ayudantía. Ya, entonces hagamos la 5. Una empresa que fabrica 4 productos, A, B, C y D. Se compone de 3 secciones de trabajo, 1, 2 y 3, por las cuales pasa la fabricación de cada producto. Los tiempos de fabricación para cada producto de cada sección y tiempo máximo ininterrumpido de trabajo en cada sección están dados por la siguiente tabla. ¿Cuál es el número total de unidades que pueden producirse de cada producto utilizando el tiempo máximo de trabajo en cada sección? ¿Ya? Entonces queremos usar el tiempo máximo de trabajo, o sea, quieren que se ocupe todos esos 210, todos esos 270 y 300, que es la capacidad que tienen. Y tienen 4 tipos de productos. Entonces, nuestras variables van a ser lo que queremos saber. El número total de unidades que pueden producirse de cada producto. Entonces, en este tipo de ejercicio siempre tienen que escribir las variables que van a usar. X va a ser la cantidad de producto A. Y va a ser la cantidad de producto de B. Z y W, no sé. Ya va a ser A, B, C y D. Producto tipo A. Y tenemos 3 ecuaciones. Bueno, acá están bien ordenaditas. Que son lo máximo que puede, o sea, los tiempos que se demora en cada estación de trabajo. Si tenemos la estación 1, se demora 2 unidades por el producto A. Pueden ser 2 horas, no sé en qué unidad estará, pero digamos horas. 2 horas se demora el producto A, 2 horas se demora el producto B, 3 horas el C y 1 hora el D. Y lo máximo que pueden estar son, o sea, que tienen capacidad son 210. En la estación 2 va a tener 2A más 3B más 4C más 1D, y eso tiene una capacidad máxima de 270 horas. Y 3A más 4B más 3C más 1D es igual a 300. Y esa es nuestra ecuación. Ese es nuestro sistema de ecuaciones. Entonces ahora lo tenemos que resolver. Necesitamos saber cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale D.
Lo pasamos a una matriz, va a quedar 2, 2, 3, 1. Escribir al tiro la extendida. 2, 10. Después 2, 3, 4, 1, 2, 70. Después 3, 4, 3, 1, 300. Y escalonamos, ¿no? Menos fila 2 con fila 3. Va, menos fila 1. Fila 1. Más fila 2. Acá va a quedar 2. Menos fila 1 más fila 3. Voy a hacer el tiro. Acá la 1 queda 2, 2, 3, 1. 270. 0. Menos 2 más 3, 1. Menos 3 más 4, 1. Menos 1 más 1, 0. Menos 270, va, menos 210 más 270, 60. Y eso. Y la 3, que va a quedar 1. Menos 2 más 4, 2. Menos 3 más 3, 0. Menos 1 más 1, 0. Y menos 210 más 390. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer menos fila. Ahí podéis cambiar la 1 por la 3 y ya te va quedando más escalonado, ¿no? Claro. Sí, lo iba a cambiar al final, pero cambiémoslo al tiro. Sí. Fila 1 con fila 3. 1, 2, 0, 0, 90, 0, 1, 1, 0, 60. Voy a aplicarle al tiro. Menos 2 fila 3 más fila 1. O sea, hacer menos 2 más S, 0. Menos 2 más S, menos 4, menos 2. 0 más 3, 3. Y después, ¿me estoy equivocando? No. 0 más 1, 1. Y después menos 2 por 90. Son 180 más 210. Son 30. Ahora podemos hacer fila 2 veces fila 2 más fila 3. Y va a quedar 1, 2, 0, 0, 90, 0, 1, 1, 0, 60. Y acá queda 0, 2 menos 2, 0, 2 más 3, 5. 0 más 1, 1. Y 120 más 30, 150. Ya, y ahí ya lo tenemos lo más escalonado que podemos casi. Podríamos dividir por 5, pero prefiero no trabajar con fracciones. Y acá lo que podríamos eliminar ese 1, no tampoco. Y podríamos eliminar ese 2 de ahí. Va a aparecer igual 1. Bueno, acá nos podemos devolver y sacábamos que 1 por x más 2 por y más 0, ¿es 0? Sí. 0z, y este es un 0 también. 0z, igual a 90. Después y
más 1z igual a 60. Y después 5z más w igual a 150. Tenemos una variable libre. ¿Cuál sería la variable libre? W. No, Z. No, no sé. Hay Doble. dos. W porque es la que no, si acá lo escribimos X, Y, Z, W, es la que no tiene pivote. Son nuestros pivotes. Entonces W nos queda como variable libre. A ver, W igual a T. Y si W es T, Z va a ser igual a 150 menos T sobre 5. ¿Sí? De acá lo voy a separar. Z igual 150 sobre 5 son 30 menos T quinto. Entonces I va a ser igual a 60 menos Z. O sea, 60 menos 30 menos T quinto. Eso de ahí da 30. Y X, de acá X, va a ser igual a 90 menos 2 Ahí sería más T quinto, abajo. más T quinto. No, ¿cómo? Sí. Porque el menos, sí. Sí, porque reemplazamos la Z, acá estaba negativo, pasa positivo. Y 90 menos 2i, o sea, 90 menos 2 por 30, menos 60, menos 2 por t, menos 2t quinto. ¿Sí? Si lo escribo resumido como vector x, y, z, w, me va a dar que x es 90 menos 60, 30, 30 menos 2t quinto. Y 30 más t quinto. Z, 30 más t quinto. Y w, t. Esta notación, esta también es notación, para poder escribirlo dependiendo de un parámetro. Entonces vamos a escribir el vector que no depende de t, sería 30, 30, 30, 0, más el vector que depende de t. Sería menos 2 quinto, 1 quinto, 1 quinto y 1 por t. Que es exactamente lo mismo. Escribirlo de estas tres formas, o sea, escribirlo como ecuación, que está escrito acá, medio desordenado, escribirlo como vector, o los vectores separados. Las tres formas son exactamente lo mismo. Ahora lo que tenemos que ver es cuánto tiene que valer t para... O sea, cuánto vale x, y, z y w, que todas dependen de t, así que tenemos que restringir t. ¿Qué restricciones tenemos? Tenemos el que sea entero, Positivo. entero, positivo y natural. Ah, lo mismo, ya. En resumen, natural. Ujú. Entonces, ya, la notación que más me sirve es la de las ecuaciones, porque es más fácil, nos tendríamos que devolver igual. Tenemos que x, que es el 30 menos 2t quinto, tiene que ser mayor a 0. 30 más t quinto tiene que ser mayor a 0. 30 más t quinto, ¿son iguales?
y z son iguales. ¿Sí? No. 30 más t quinto y t mayor a 0. O sea, esta tiene que ser t, debe ser 2 quintos por t menor a 30. Entonces t es menor a 150 sobre 2, 75. Y la otra, y que es igual a z, que es igual a 30 más t quinto, tiene que ser mayor a 0. Y eso es t quinto mayor a menos 30, o sea, t quinto, t mayor a menos 150. ¿Sí? Pero sabemos que t es mayor a 0, así que esa condición no sirve de nada. En resumen, t tiene que estar entre 0 y 75. Y tiene que ser entero. Entonces van a ser todos los múltiplos de 5 que están entre 0 y 75. ¿Sí? ¿Por qué múltiplos de 5? Porque si tenemos un múltiplo que no es de... Porque acá tenemos todas las fracciones sobre un Para que quinto. sea entero, ¿no? Claro, entonces, cualquier número que no sea múltiplo de 5 va a dar un decimal. Para X, para Y, para Z. Ok. Entonces sacamos esta restricción acá y ahí lo escriben con palabras. Tal que sea igual a 5K, no sé, como lo quieran escribir, o con palabras. Múltiplo de 5. Todos los valores entre 0 y 75 que son múltiplos de 5. ¿Y 0 y 75 entran o no entran? ¿Cómo? No te entendí. 0 y 75, ¿van a ser solución? ¿O solo los que están entre los dos? La pregunta decía que tenían que tener cada uno producción, ¿o no? No entendí. Dice que quieren ocupar el mayor tiempo posible, el máximo interrumpido, pero acá estamos con igualdad, así que siempre sí, se va a cumplir siempre. De trabajo para cada sección de la tabla. ¿Cuál es el total de unidades que puede producirse de cada producto utilizando el tiempo? No, no da restricción de que tienen que producirse de todos. No, solamente conseguir un número. Claro, Pero Puede ser nos 0. dicen cuál es el número, tienes que especificarlo como tal, utilizar alguno de los resultados que te dan para conseguirlo, no tienen que o poner todos los resultados que pueden ser. O todos sea, los es resultados posibles. claro, porque Entonces sería solamente, con todos esos resultados se cumpliría. claro, Entonces ahora nos preguntamos si 0 y 75 cumplen. Bueno, si fuera 0, lo único es que van a producir del A, B y C, pero no del D, de los tipos. Y el 75... ¿Algo hicimos mal? Sí, hay un número mal en alguna parte. Me equivoqué. O sea, el procedimiento está bien, nos tenemos que haber equivocado o cuando... Porque si reemplazo... Bueno, les sirve también para revisar cuando tienen errores. Si reemplazamos, por ejemplo, el 75 acá, va a dar un número negativo. claro. Entonces me equivoqué acá, en esta parte. 30 mayor... 30 por 5 son 150. Y sobre 2 son 75. Qué mal.
Ah, no, pero no da un número positivo. Va, no da un número negativo. Da 0. Está bien. Sí. Sobre 2. 150 sobre 5 lo estaba dividiendo por 2. Ahí sí. 30 y da 0. Claro, entonces en el límite de arriba, en 75, no habrían del tipo A. Pero todos los números, o sea, acá va a ser menor o igual. Todos los números entre 0 y 75 que son múltiplos de 5 serían solución. ¿Bien? Lista la respuesta. ¿Alguna pregunta en cualquiera? Bueno, si tienen alguna pregunta, ya les dije, me pueden preguntar. En todas las ayudantías quedaron problemas pendientes, que yo igual se los subí. No importa que te moleste así como el fin de semana. Si tengo dudas. No, para nada. O sea, estamos en cuarentena, entonces todos los días son sábados. Claro, Me da gracias. problema. Oye, te quería preguntar si corregiste mi taller 1. El que estaba pendiente, no. Sí, ah, ya. Lo Gracias. voy a corregir ahora. Pero lo tengo pendiente, no lo he hecho. Ya, ya. ¿Y cómo les fue en el taller 2? ¿Se pudieron sacar? Varios me preguntaron, creo que no sé si les habré respondido a todos, si no, perdón. A veces está difícil entender qué querían, como lo que preguntaban, según yo. ¿Vieron la- Como que no sé si la reacción no estaba muy buena o algo, no sé. en la del índice, ¿o no? Sí, sí. Sí, bueno, Era como que pedían un índice, pero no decían de qué. es que, claro, ahí igual tenían que buscar, la idea era como que inventaran un índice, que con lo que les pedían solamente. No importa si yo me guié por el documento del INE donde está la encuesta Kaizen. Ajá. Y ahí salía como especificando cómo se Pero usaste los, índice, cuáles eran las proyecciones a futuro. ¿Cómo? pero usaste los datos del taller. Claro. Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, es que no he empezado a revisarlos, así que no tengo todavía cuáles han sido los errores o cuáles han sido o dónde podrían haber caído. Pero la próxima ayudantía probablemente ya los voy a tener revisados. ¿Vieron la pauta igual o no? ¿Todavía no se las han subido? Creo que no. No. ¿No? Bueno, cuando yo termine de revisar los dos talleres les voy a subir la pauta. Y vi que varios habían enviado por mail, así que porque no se podía subir más de un archivo. Para la próxima, a ver si habilitamos más de un archivo. Pero eso, así que la próxima semana podemos ver lo del taller, yo creo. Y pregúntame nomás para la prueba. ¿Vale? Gracias. Vale, Gracias. chau. Gracias. Ya, gracias. Chao. Chao.